Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Agua nocturna. Recuerdo la primera vez que vi a un humano, carnoso, lento y sin garras. Asumí que era débil. Aprendimos rápidamente que estábamos equivocados. Crecer en una era de transición fue difícil. Los clanes siempre estaban en guerra, siempre. Sangre contra sangre, crucero contra crucero, mandíbula contra mandíbula. La carnicería era relatada por cada vidente y veterano hasta que todas y cada una de las guerras se convirtieran en un marcador dentro de nuestra historia. Nos considerábamos guerreros feroces, y el carmesí que derramábamos entre nosotros era nuestra amenaza hacia la galaxia. La galaxia tomó nota de esto. Y entonces llegó el Consejo. El Consejo era un clan, supongo, aunque las tribus que lo conformaban eran de otras especies. Vinieron hacia nosotros con ideales, con poder y presencia emanando en cada palabra pronunciada, con cada paso. Nos invitaron, no con fuerza, sino con promesas de vidas más fáciles, de mejoras para nuestra gente. Nosotros vimos eso como debilidad, no como fortaleza. Casi nos negamos, pero el Consejo dijo que podían usar nuestra fuerza para aplastar a otras especies para volverlas dóciles, y que al mismo tiempo podríamos demostrar nuestro valor. El clan Adaga era fuerte y duro, ¿pero acaso su líder había pacificado a un batallón entero de alienígenas? Era un desafío que cualquier líder del clan estaría ansioso por aceptar. El acuerdo fomentó la competitividad mientras mantenía nuestra propia sangre sin derramarse. Ese acuerdo era más que de nuestro agrado. Nos convertimos en sus aliados, y los líderes de nuestros clanes ocuparon sus lugares dentro del Consejo, con demasiados títulos para que este servidor pueda nombrarlos. De todas formas, no eran más que títulos inútiles. Seguíamos siendo grandes guerreros, pero nos moderamos. No éramos guardianes de la paz, sino una amenaza constante. Nos estaban utilizando, claro, pero los líderes mantenían la política lejos del hogar del clan, dejándonos luchar por más gloria y honor para nuestras respectivas tribus. También era una excelente forma de atraer parejas. Eventualmente, resolvimos las disputas y desarrollamos un sistema, roto, pero un sistema al fin y al cabo. De vez en cuando seguían ocurriendo desafíos por parejas, pero eran asuntos personales, no problemas para un clan entero. Las otras razas aliadas con nosotros nos enseñaron muchas cosas, y crecimos no como clanes, sino como especie. Y ciertamente, crecer fue difícil. Pero si apretabas las mandíbulas y avanzabas hacia adelante, grandes recompensas seguían a eso. Así fue como me forjé el título de maestro de nave. Así fue como encontré a nuestros hermanos de sangre. El primer contacto fue escaso. Patrullábamos por el agua nocturna del espacio, vigilando a las razas que habían rechazado violentamente la oferta del Consejo, aunque en las afueras no esperábamos encontrar a muchos Kraga, con sus gordos cuernos negros y sus horrendos apetitos, mucho menos una nueva especie. Pero la tripulación de mi nave estaba compuesta por muchos buenos guerreros, muchas mentes afiladas. Encontramos señales de la humanidad mucho antes del contacto, pero ellos también encontraron nuestras señales. Nos observamos mutuamente a través de sistemas estelares, buscándonos. Restos iónicos donde no deberían de estar, transmisiones fragmentadas captadas entre estática, sombras y susurros reflejados en cinturones de asteroides. Y entonces, cerca de una luna verde atrapada en rotación, nos encontramos. Mirando hacia atrás, sus naves eran tan pequeñas, nada parecidas a las de ahora. Mi tripulación aulló pidiendo batalla. Sentí mis propias mandíbulas desencajarse, listas para abatir a un Kraga o a un Yunagi, o a cualquier enemigo que intentara rodear el agua nocturna establecida por el Consejo.
Pero no era maestro de nave por ser feroz. Era maestro de nave porque era inteligente. Ahora debíamos moderarnos. Teníamos que ser mejores que nosotros mismos. ¿Pero qué hacía esta nave aquí? No se suponía que hubiera nada en este lugar. Eran las afueras. El frío era demasiado intenso. Demasiados asteroides y muy poco calor solar hacían el viaje imposible. Claro, si sabías hacia dónde saltar podía haber algo, pero sin suficiente combustible para regresar, estaba saltando directo a una tumba. Y aún así, ahí estaba esa nave, deslizándose por el agua nocturna, sin daños, sin rasguños en el casco como nuestra nave, como si fuera algo normal. Y cuanto más observaba la nave, más crecía mi curiosidad. La trayectoria era incorrecta, sin identificadores raciales, sin conteos de asesinatos. Entonces llegó una realización tan absurda y fría que quise empujarla tan lejos como pude. La trayectoria de la nave no estaba equivocada. Esa nave había salido de la negrura. Tal impacto arrancó cualquier pensamiento de ataque de mi mente, y aún puedo sentir el frío silencioso que inundó mis venas, como si la propia agua nocturna las estuviera llenando. Una nave salida de la negrura. A esa fría oscuridad era donde enviábamos a asesinos y ladrones a morir. Ni siquiera los piratas, ni siquiera los Kraga se aventuraban dentro de la negrura. Silencié a mi tripulación. Les ordené contactar a la nave con las coordenadas de un puesto diplomático y puse rumbo junto a ella. Recibí muchas miradas y bromas sobre orgullo, pero esto era algo nuevo, y eso significaba que el consejo debía verlos primero. Lo que siguió fue más extraño que cualquier encuentro experimentado hasta entonces por mi tripulación o por mi clan. El consejo estableció contacto, intentó explicar sus intenciones y finalmente fracasó. Como nuestra raza, los humanos no compartían mentes entrelazadas, telepatía, como algunas de las otras especies del consejo lo hacían. El consejo tendría que aprender su idioma. Mi raza fue la primera en establecer contacto, así que se nos encargó integrar a la humanidad al consejo. Un honor que creo que nos salvó. Les enseñamos muchas cosas a los humanos, cómo moldear fuerzas iónicas y nuestras técnicas para navegar en el agua nocturna. A cambio, ellos nos mostraron muchas de sus propias tecnologías, como la forma en que utilizaban pulsos de radar y sueño frío para navegar a través de la negrura. Lo intentamos, pero al final era una tarea demasiado agotadora. Demasiadas tripulaciones terminaban aterrorizadas por el frío y extrañaban el atractivo calor del sol. La negrura pertenecía a los humanos, y estábamos conformes con dejarles tenerla. La nave de los humanos quedó estacionada en órbita alrededor de una luna periférica, y su idioma y costumbres gradualmente se hicieron conocidos para nosotros. La primera vez que vi a un humano, me parecieron infinitamente extraños. No tenían mandíbulas, ni melenas, ni siquiera cuernos como los Kraga. ¿Cómo establecían líderes? ¿Quién era más fuerte? Cuando conocí a unos, me parecieron aún más extraños. Eran de nuestro tamaño, y todavía no estaban acostumbrados a la gravedad. Se caían fácilmente, pero también reían y bailaban dentro de ella, como si les gustara parecer crías de nido. Eran infinitamente extraños. Lo que más nos interesaba de los humanos era su habilidad para sentarse y trastear con sus metales y tecnología. Pasaban días concentrados en sus tareas, desmontando, ensamblando. Eran insectos de las máquinas. Bailaban alrededor de cálculos, mejoraban motores de agua nocturna y nos acercaban cada vez más a la hermandad. Pero eran incansables con sus ideas y planes. Intentaban navegar junto a las rocas coloniales usando solo sus cuerpos y una vela de agua nocturna. Excavaban profundamente en asteroides para conectarlos entre sí. Era demasiado para seguirles el ritmo. Y cuando se cansaban, anidaban apenas unas horas. Ni siquiera era un ciclo completo. Y luego estaban de pie otra vez, trabajando nuevamente. Nuestros nuevos hermanos de sangre eran magníficos, y eran infinitamente tan curiosos como nosotros con ellos.
Pero aquí, amigos míos, fue cuando las cosas cambiaron. Incluso con más de 600 sistemas y lugares ilimitados para habitar, los Kraga decidieron que querían una nueva luna para sus madres de cría. Enviaron patrullas a vagar por el sistema hasta encontrar una luna del Consejo y destrozaron sus recursos. El Consejo retrocedió y mi raza fue enviada para pacificarlos. Las tripulaciones de mis hermanos y de mi padre no tuvieron éxito. Los humanos permanecieron en su nave, deseosos de no involucrarse, y nosotros estábamos conformes con presumir nuestra destreza en la guerra. Los Kraga, ansiosos por acabar con nuestras fanfarronadas, cometieron un error. Enviaron naves alrededor de los bloqueos del mundo central y saquearon los planetas interiores. Mataron, robaron, ultrajaron y quemaron. Los Kraga se deleitaron en su poder. Abordaron la nave humana, empalando a los humanos con sus cuernos como trofeos de batalla. El Consejo lamentó las pérdidas, pero preocupado por su propia seguridad, nos prohibieron intentar salvar a nuestros hermanos de sangre. Nos rebelamos, luchamos, intentamos razonar, pero el Consejo se mantuvo firme. Los humanos serían solo un contratiempo. Me obligué a mirar como una madre de cría Kraga devoraba a una pequeña niña humana en nuestra pantalla de transmisión. La niña gritó mientras la vida se le escapaba de los ojos. Pedimos una misión de socorro al Consejo una y otra vez. Finalmente cedieron, con la condición de reforzar los bloqueos centrales. Cumplida la condición, fuimos a buscar a los Kraga en la luna, pero enviamos a un pequeño batallón para ayudar a los humanos. Nuestros guerreros descendieron a la superficie, exterminando rezagados y a madres de cría que intentaban usar la nave humana como zona de alimentación y futura plataforma de lanzamiento orbital. Muchísimos más humanos de los que pensábamos habían sobrevivido, ocultándose, moviéndose, creando ilusiones. Creíamos que estaban muertos, pero habían perseverado. No habían vencido, pero habían sobrevivido. Pero lo más extraño era que los humanos no estaban enojados con nosotros. De hecho, nos perdonaron. Comprendían las acciones del Consejo. Como parte de la misión de socorro, mi tripulación y yo llevamos suministros médicos a los humanos. Y todo lo que vi aún me persigue. Una nave demolida, todavía espesa de sangre y carne, y aún así los humanos caminaban dentro de ella. Avanzaban entre sangre de guerra, desmantelando, reconfigurando, adaptándose. Sus muertos yacían a sus pies, y aún así algunos tarareaban mientras limpiaban. Una canción lenta, solemne y perturbadora que me persigue en mis sueños hasta este ciclo. Algunos de ellos sostenían sus propios miembros mientras intentaban atravesar bahías destruidas hacia una estación de ayuda. Muchas noches no logro apartar esas visiones de mis sueños. Los humanos estaban destrozados, pero seguían vivos. Fue solo hasta más tarde que descubrimos una revelación impactante. Los humanos, durante todos nuestros encuentros con ellos, no nos habían contado mucho sobre su historia. Habían compartido su tecnología con nosotros, pero no su pasado. No sabíamos dónde estaba su hogar, su pueblo. Solo después supimos que aquella nave, en su totalidad, todos ellos, no habían sido más que un equipo de científicos. Los humanos abandonaron la órbita y regresaron a la negrura. Nuestros líderes vieron esto como un fracaso y abandonaron el Consejo. Habíamos recuperado la luna a gran costo, pero un costo aún mayor eran nuestros hermanos de sangre, y la culpa se asentó en nuestros hombros. Pasaron 2 ciclos y los Kraga se calmaron. Y entonces llegó un reporte que no tenía sentido. La caminante espada era una nave espía bastante grande, con muchas mentes afiladas a bordo. Ahí estaba un miembro de mi clan, mi hermano, el capitán. Así que cuando recibí un informe de que un sistema Kraga entero estaba muriendo, nos preparamos para una trampa o una nueva batalla. Según los informes, era extraño, pero saltamos preparados para el combate.
La propia agua nocturna llenó nuestras venas. Y les digo ahora, pequeños, nunca se había sentido tan fría. Ya conocía las formas de sus naves, conocía sus distintivos y su idioma. Podía leer las palabras Warpath en el lateral del casco, pero jamás habríamos conocido una guerra como esta. Un sistema entero. Las lunas negras, los planetas blancos de ceniza, líneas de fuego cruzado, serpenteando, atrincherándose sobre las superficies de sus cortezas. Rastros iónicos hechos corpóreos como látigos de fuego infernal caían sobre los planetas. Los océanos gritaban, las montañas se derretían, las atmósferas florecían en esferas anaranjadas. Líneas de fuego buscaban a través del espacio cualquier cosa tangible, cometas, nebulosas, jirones de polvo. La guerra de sangre de 100 años de nuestra especie no solo palidecía en comparación a esto. Nuestras guerras ni siquiera existían frente a esto. La humanidad había regresado y había traído a sus guerreros. La nave descendió sobre el mundo central del Consejo. Nos alegró saber que nuestros hermanos de sangre habían regresado. Pero este no era un equipo científico. Eran gigantes acorazados que avanzaban entre nosotros, con grebas hechos de polímeros y metal, placas de acero sobre sus pechos y visores de vidrio mostrando expresiones pétreas. Estos eran los guerreros de la humanidad, helados en sus miradas, mordiendo con sus palabras y deliberando con sus acciones. Habían venido por venganza. Eran metódicos, eficientes e inflexibles. El Consejo dijo que les daría ayuda mientras se reconstruían, pero nosotros nos entregamos por completo a nuestros hermanos de sangre, y ellos lo aceptaron. Más tarde comprendimos por completo los conceptos humanos de odio y rencor. No estaban tomando una colonia, una luna cercana, o incluso un planeta para colonizar. Después de más de 2000 ciclos y 60 sistemas, los Kraga fueron decapitados. Los exterminaron, erradicados y purgados de la existencia. Que el agua nocturna me lleve. Me alegra ser inteligente. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.